Doctora, ¿mi bebé va a ser una niña o va a ser un niño? Esa es la pregunta más frecuente cuando llega una mujer embarazada al consultorio por primera vez. Doctora, ¿cuándo podré saber si va a ser una niña o un niño? Doctora, ¿cuándo podemos saber el sexo del bebé? Doctora, ya quiero hacer mi fiesta. ¿Qué va a ser, niño o niña? Eso lo quieren saber prácticamente desde la primera cita. Y recuerden, la primera cita a veces vemos solamente un saco gestacional o a veces vemos un embrión muy pequeño. Imposible saber si va a ser niño o niña. De hecho, casi siempre podemos ver algo que se llama tubérculo genital hasta la semana 11 o 12, que sería el primer indicio de tener una sospecha de si va a ser niño o niña, más o menos con un diagnóstico del 70-80%. En ningún momento vamos a ver genitales en una etapa temprana del embarazo. Soy la doctora Verónica Rembis, espero que les sirva este video. Les voy a hablar un poquito de los mitos que existen alrededor de la niña o el niño. Fíjense, a veces cuando una paciente viene a consulta de control prenatal, desde la primera imagen donde vemos el saco gestacional semana 5 y aún ni siquiera ves que este embrión, ya nos están preguntando si va a ser niña o niño. Después, en la primera imagen donde ya se ve embrión de a lo mejor unos 2-3 milímetros y lo máximo que podemos ver es el corazón latiendo, nos están preguntando si va a ser niña o niño. Tercera imagen en donde vemos un embrión de 2 centímetros o más, la mamá nos pregunta si va a ser niña o niño. Y en esta, en donde sí podríamos ver tubérculo genital, que ya es más o menos de la semana 11, 12 o 13, pues entonces ahí sí podríamos tener una sospecha diagnóstica de si será niña o niño. Pero recuerden, antes de la semana 10 es imposible saber, ni siquiera una sospecha, más que el clásico 50% que tenemos de probabilidades de tener una mujer o un hombre. Conforme va avanzando el embarazo, a veces en semana 15-16 podemos ver genitales, pero ya en semana 20-22 vemos prácticamente los genitales perfectos y con un 99% de seguridad podemos decirle si va a ser niño o niña. La forma del abdomen. Es muy clásico que muchas personas digan que porque el abdomen, la pancita está muy redonda, o porque la pancita está muy picuda, o porque la pancita está muy arriba, o la pancita está muy abajo, o se te ve de perfil o no se te ve de perfil, entonces va a ser niño o niña. Bueno, obviamente eso no es cierto. La forma de los niños y las niñas y la forma del abdomen son indistintas en cualquier momento del embarazo. ¿Por qué? Porque los genitales son muy pequeños y eso no va a influir con el tamaño, la forma o la posición del abdomen. ¿Quién se ve primero? ¿La niña o el niño? Bueno, no es tanto que se vea primero uno que otro, sino que es casi siempre mucho más fácil de distinguir los genitales del niño porque se ven los testículos, se ven las dos bolitas y se ve el pene entre las piernas. Se ve como que más fácil. No es tanto que se desarrolle primero, se desarrollan exactamente igual, pero muchas veces podemos ver, a veces de la semana 15-16, podemos ver el pene saliendo entre las piernitas, a diferencia de la niña, que es más difícil distinguir sus labios o la vagina, el clítoris. Realmente es más sencillo y más rápido ver al bebé. No quiere decir que se desarrollen antes. Bien, ¿quién se mueve primero? Es lo mismo. La niña y el niño se mueven al mismo tiempo. Generalmente la mamá los detecta alrededor de la semana 20, es decir, a la mitad del embarazo. Antes de eso, a veces algunas pacientes confunden los movimientos de intestino con movimientos fetales, que realmente no lo son. Recuerden que desde la primera cita, desde embriones muy pequeños de 1 centímetro, ya vemos movimientos y ustedes cuando ven el ultrasonido pueden ver ya que se mueven las piernas, los brazos, se mueve incluso el cuerpo, el tórax, pero no los van a percibir porque son embriones pequeñitos de 2-3 centímetros. Incluso a veces embriones ya más grandes, de unos 10 centímetros, a veces no se perciben porque son huesos muy pequeños. Y si acaso los primeros movimientos fetales ustedes los van a distinguir por de la semana 19-20, que no son patadas tal cual como ustedes esperan, de la clásica pancita de término que se ve la pierna saliendo y que cualquiera lo puede palpar. No, son movimientos muy ligeros. Lo que ustedes van a sentir son algo así como burbujitas, como cuando tienen diarrea, algo así. Y esos son los primeros movimientos fetales. Ahora, que si lo sienten antes o después de la semana 20, no tiene nada que ver con que si va a ser niño o niña. Los dos se mueven al mismo tiempo, semana 20 en adelante, todo el tiempo del embarazo van a sentir movimientos. Si se mueve mucho o poco. Bueno,
Los bebés como que ya traen su estilo de vida, su forma de ser, no sé, los muy alegres siempre son alegres, los muy activos siempre son activos, los muy lentos son muy lentos, independientemente si son niños o niñas. Es como muy común ver bebés que todo el embarazo se movieron demasiado durante estudios y que la mamá siempre refiere, doctora, estoy muy preocupada, mi bebé se mueve demasiado, ¿qué va a pasar? No importa si es niño o niña, los bebés se mueven o no se mueven, o se mueven mucho o se mueven poco, independientemente de su género. Que si la frecuencia fetal es más rápida o más lenta, no tiene nada que ver. Un rango promedio normal va de 120 a 160 latidos por minuto y esa es la forma en que nosotros consideramos una frecuencia cardíaca normal. No tiene nada que ver si es niño o niña, siempre que se manejen estos rangos es normal. Una frecuencia menor a 120 y obviamente mucho menor a 100 es peligrosa, o una taquicardia de más de 180, 200 es peligrosa. Entonces, mientras manejemos esos rangos, no importa si es niño o niña, y no tiene nada que ver si la frecuencia se escucha, por ejemplo, muy rápido en una consulta, poquito más lento en otra consulta. Si en una cita tienen a lo mejor 150 y en la otra tienen 130 y en la otra tienen 160 y en la otra 120, no tiene nada que ver, están dentro del rango normal y no se asocia al género del bebé. Los antojos, que si se les antojan más cítricos, que si se les antojan más chiles, que si se les antoja más dulces, si se les antoja más salado, puede ser niña o niño. Tampoco tiene nada que ver. En el embarazo hay dos extremos. O la paciente se vuelve muy antojadiza y quiere comer todo a todas horas y cosas muy especiales que a lo mejor antes no comía y ahora se le antojan todo el día. Es muy común que se les antojen chilitos y cítricos, limones y eso porque como que corta un poquito la saliva, en el embarazo aumenta mucho la saliva y entonces ese tipo de cosas se les antoja bastante. O al contrario, cosas que les gustaban muchísimo antes del embarazo de pronto les dejan de gustar. Entonces esos son antojos o no antojos, depende de las náuseas y los vómitos que tengan, pero nunca se asocian al género del bebé. Seguramente voy a ver más fácil a mi bebé si es niño o niña, porque la doctora tiene un ultrasonido de cuarta dimensión o de quinta dimensión. Tampoco tiene nada que ver. En un ultrasonido de segunda dimensión, de tercera dimensión, de cuarta dimensión, de quinta dimensión, se ve exactamente lo mismo. Si el bebé tiene una posición correcta y trae bastante líquido amniótico, es muy sencillo ver genitales. Obviamente, entre más crece el bebé, pues más claritos se ven los genitales, tanto de niño como de niña. Pero la posición fetal es la que ayuda muchísimo para saber distinguir entre niño y niña. Después de la semana 12, que se ve el tubérculo genital, el tubérculo genital es importante que conozcan, es como una bolita muy pequeña de milímetros, que si está muy paralela a la columna vertebral, estamos hablando de muy probabilidades de que sea una niña. Y si tiene un angulito como de unos 45 grados, estamos hablando de más probabilidades de que sea un niño. Eso se puede ver desde el estudio estructural de la semana 11 a 13. Y son probabilidades no genitales, probabilidades para niña o para niño. Y ya más adelante, a veces semana 16 en adelante, 18, bueno, poco a poco vamos a ir viendo los genitales como tal. Como les dije, independientemente si tenemos un ultrasonido de segunda dimensión, que es el clásico blanco y negro, de tercera dimensión, que es el que vemos en color rosadito como esto, pero imágenes fijas, o ultrasonido de cuarta o quinta dimensión, que prácticamente son los estudios pues para ver como imágenes, caritas y algo más estético, pero no tanto porque se distingan mejor los genitales. Se pueden ver perfectamente en cualquier ultrasonido. Por último, recuerden, cualquier mito que les digan con respecto al género de su bebé, sea niño o sea niña, tienen la posibilidad del 50% de atinarle. Entonces ustedes van a creer que ese mito es realidad, pero no, es al azar y no existe ningún mito que nos diga si su bebé va a ser niño o niña, más que verlo por ultrasonido o, por supuesto, tener un diagnóstico definitivo de cromosomas, como lo sería la amniocentesis, la biopsia de vellosidades coriales, o a lo mejor un 99% en un estudio de DNA fetal en sangre materna, que no es invasivo y que también les puede decir con un porcentaje muy alto de diagnóstico qué va a ser su bebé. Incluso desde semanas muy tempranas, desde la semana 10, 11, ya podremos hacer un DNA fetal o una biopsia de vellosidades coriales, y ya más adelante una amniocentesis desde la semana 18 en adelante. Espero les sirva la información. Fíjense bien esta imagen de ultrasonido. Qué fácil y qué sencillo es ver los genitales de este bebé. Es un niño
Claramente se ve el pene saliendo entre las piernitas, claramente se ven los testículos y no tenemos ninguna duda en decirle a su mamá que este niño va a ser un varón. Ojalá todas las imágenes fueran igual de claras. A veces los bebés tienen sus piernitas cerradas o se encuentran en posiciones muy difíciles de diagnosticar y no se puede ver la imagen tan clara. Entonces el diagnóstico es un poco más incierto. Pero si las mandamos a veces a caminar o a tomar algún alimento dulce, normalmente el bebé se mueve suficiente para ver esta imagen tan perfecta de un niño. Y ojalá todas las niñas se pudieran ver como en esta imagen. Esta claramente es la imagen de una niña, donde podemos ver sus labios, acá están las piernas, la posición es perfecta y no tenemos ninguna duda en decirle a su mamá que ella va a ser una hermosa niña. Fíjense bien, esta es una imagen de cuarta dimensión. Aquí podemos ver un bebé más o menos de unos 4 centímetros en donde se observa su cabeza, su cuerpo, sus piernas y sus brazos. Y cuando los papás nos preguntan si va a ser niño o niña, es muy difícil saberlo porque sus genitales aún no se desarrollan. En ocasiones podemos ver el tubérculo genital que nos va a dar una idea como del 80% de saber si va a ser niño o niña. También no se dejen engañar, las imágenes de cuarta dimensión son hermosas, son muy estéticas, muy bonitas, pero no por eso vemos genitales. O sea, no piensen que este es un pene gigante, a veces lo confunden, es solamente un cordón umbilical. Recuerden que en estas etapas los bebés son demasiado pequeños y no podemos ver sus genitales desarrollados aún. Prácticamente el ultrasonido de cuarta y quinta dimensión son lo mismo. Los dos se ven en vivo y en movimiento, no son imágenes fijas, son imágenes reales en movimiento y podemos observar, por ejemplo, este bebé de 12-13 semanas, en donde se observa perfectamente su cabeza, sus brazos, sus dedos, las piernas, todo. Y la imagen nada más tiene un tono un poquito diferente, es un rosado un poquito más marcado, pero en realidad son lo mismo, es un software diferente que algunos le llaman 5D o HLife 4D y es lo mismo. Espero que este video haya sido de utilidad para todos ustedes y lo puedan compartir. Suscríbanse al canal, aquí vamos a estar constantemente metiendo videos de ginecología y en la descripción pueden ustedes encontrar los teléfonos de citas, así como los links de nuestras redes sociales y nuestra página web.